En este video te voy a contar cómo pasé de una situación de total estancamiento, inseguridad, ansiedad y falta de sentido en mi vida a una con total certeza de quién soy, coherencia con lo que hago y propósito. Te quiero contar que si te sentís de alguna manera como yo en mi pasado, que no es tu culpa. No hay nada roto en vos que tenga que ser reparado, pero sí, si estás viendo este video, es responsabilidad tuya empezar a cambiar esas cosas y empezar a verlas de otra manera. Y en este video te voy a contar exactamente cómo hacerlo. Para eso te voy a contar mi historia. Número uno. De chico siempre me gustaron los animales, la naturaleza, la ciencia en general. Siempre me acuerdo que me gustaba pintar y dibujar y salía muchísimo a jugar afuera y demás. Pero sentía siempre mucha ansiedad por sentía que era un sapo de otro pozo, ¿no? Que era siempre recluido de mi entorno, que siempre era como raro. Me acuerdo que me invitaba a mis amigos a ver documentales de animales en vez de a ver cosas de fútbol o de autos. Y como que era medio raro en ese momento. Me mudé unas 17 veces cuando era chico y si bien tenía mucha seguridad, en algunos aspectos de la vida sentía mucho miedo de relacionarme con otros, también era bastante tímido. Incluso en la primaria yo como que en cierta forma me autoenfermaba para que mis padres me pasaran a buscar, porque no me pasaba tan bien en la primaria, entonces siento que era un mecanismo de defensa como para decir, bueno, pásenme a buscar porque la verdad es que me sentía muy excluido, como si fuese el chico raro del salón. Pero no necesariamente era así, pero sí me acuerdo que en la primaria yo iba a una escuela católica y todo el mundo estaba bautizado en ese momento. Y yo era el único que no estaba bautizado y tampoco lo estoy ahora. Pero una vez una profe de catequesis, que mucha pedagogía se ve que no tenía, preguntó quién estaba bautizado y todos levantaron la mano menos yo y como que de ahí fue en primer grado, me acuerdo. Todo el mundo me empezó a mirar medio raro y medio como sentí mucha exclusión, ¿viste? Por ese lado en la escuela. Después en la secundaria nos mudamos, yo era de Mar del Plata, nos mudamos a San Martín de los Andes, lugar donde hoy, uy, se me volcó todo, lugar donde hoy en día vivo. Y en la secundaria empecé a tapar todas las emociones, todo lo que sentía, todo lo que quería expresar lo empecé a reprimir. Entonces, bueno, me tuvieron que sacar las amígdalas, se me pudrió la garganta, se me hizo mierda. Empecé a entrar en el mundo del alcoholismo. Me acuerdo que era tan tímido que una vuelta una chica que me gustaba, me dijo que yo también le gustaba y me puse tan tímido y se me brotó toda la timidez y casi vomito de la timidez que sentí en ese momento. Así que se pueden imaginar lo tímido que era. No entiendo cómo ahora estoy comunicando, pero bueno, evidentemente es así. Pero como digo, en el punto número 2, yo estaba en la secundaria y también empecé a reprimir emociones, empecé a entrar en el mundo del alcoholismo, de las drogas, del porro y de un montón de cosas más, a tal punto de que a los 16, 17 años tuve un intento de suicidio. ¿Por qué? Porque sentía que mi vida no tenía mucho sentido, ¿no? Sentía que el mundo iba a estar mejor sin mí. Por eso es que creía que iba a estar mejor yo sin el mundo. La cuestión es que si bien en la secundaria la pasé bien, hubo momentos de mierda como este donde intenté quitarme la vida, donde intenté, bueno, donde era muy tímido y tenía que refugiarme con el alcohol, las drogas, con las relaciones de mierda también. Recuerdo que mis amigos de ese momento no eran personas que me querían, me acuerdo que me trataban muy mal o me ninguneaban, me bulleaban. Y había muchas cosas que yo no podía decirles porque lo reprimía todo. Entonces sentí una inseguridad tremenda, por eso es que te digo que si querés empezar a tener esa seguridad y esa claridad, mirá este video hasta el final, porque ahí te voy a comentar un poco sobre mi programa Calma, donde te enseño y te ayudo a ganar esa seguridad, esa confianza y poder, sobre todo, vivir tu vida, una vida más con claridad y con hábitos alineados. Así que quédate hasta el final del video que te voy a contar. Número 3. Fui a la universidad a estudiar biología y todo eso me cambió muchísimo la forma de pensar, porque me mudé de San Martín de los Andes a La Plata, donde ahí hice la universidad, estudié biología, que es de lo que me licencié, por suerte y con mucho esfuerzo. Y me recibí de eso porque me fascinaban los animales, las tortugas y demás, pero aún así, pese a que hacía lo que me apasionaba, seguía ocultando emociones, seguía fingiendo demencia, seguía emborrachándome, seguía teniendo relaciones de mierda, seguía en un montón de situaciones tóxicas y malas. Y te quiero hacer un pequeño disclaimer con esto, porque muchos van a decir, bueno, pero es normal hacer eso cuando somos chicos. No, no es normal. Por favor, no normalicemos estos comportamientos, porque sí, para el mundo es común, y de hecho todo el mundo cuando yo iba a la universidad y a la secundaria, todo el mundo me decía que salga de joda, que me divierta, que tome mucho, que me emborrache. Y yo llegué a tener varios comas alcohólicos. Fue una mierda. Entonces,
no normalicemos estos comportamientos. Y cuando yo quise dejar de tomar, que quise dejar muchísimas veces, hoy ya en día no lo hago, pero cuando quise dejar de tomar alcohol, el mundo me empezó a ver tan raro que no pude hacerlo en su momento, porque todo el mundo me empezaba a juzgar, me decía, ¿cómo que no vas a tomar? Te haces el boludo, te haces el otro. Entonces, no normalicemos comportamientos autodestructivos, porque todo eso habla de tu nivel de conciencia. Y en este video te estoy contando justamente cómo pasar de esa situación de estancamiento a pasar a una situación de coherencia interna. Porque si estás fumando, estás escabeando todos los días, como decía yo, no estás viviendo en tu coherencia. Si estás en estado de estrés, ansiedad, de alerta, procrastinando, en modo automático en tu vida, tampoco estás viviendo en coherencia. Y yo en ese momento estaba así, por eso acá te cuento cómo revertirlo. Pero bueno, les quería contar que eso, en la universidad, si bien me gusta, estudiaba lo que me apasionaba, vivía ocultándome detrás del alcohol, de las drogas, de las mujeres, de las relaciones de mierda, de la gente que me ninguneaba. Si estás atravesando algo como esto, también te invito a ver el link de este video donde dejé mi página web explicándote exactamente lo que hago para que puedas justamente verlo y resonar. Si resonás, bienvenido seas. Número 4. Me fui a vivir un año a Centroamérica, particularmente Costa Rica y Panamá. Me fui a trabajar como voluntario en un centro de rescate de tortugas marinas. Por algo tengo la tortuga acá, que simboliza algo muy importante en mi vida, simboliza mi pasado, mi mentalidad, también mi mentalidad a largo plazo. Pero bueno, en fin, me fui a trabajar con tortugas marinas a Centroamérica y eso hizo, era un sueño que yo quería cumplir. Yo quería, siempre había querido de chico ir a trabajar a Costa Rica o Panamá, literalmente, con tortugas marinas, en playas de anidación, donde teníamos que levantarnos a las 3 de la mañana, ir a ver cuántos huevos ponían las tortugas. Bueno, un trabajo hermoso, re lindo en el medio del paraíso. Aún así, estando en ese lugar, me sentía completamente vacío y completamente solo. Aún así, cumpliendo mi sueño, sentía que algo mío dentro no encajaba. Es re loco porque toda la vida quise lograr eso. Toda la vida, desde que soy chico, digo, bueno, en algún momento voy a trabajar en un centro de rescate y rehabilitación de tortugas marinas, en un centro de investigación, donde voy a ir a la playa, voy a contar los huevos que ponen, voy a medirlas, voy a pesarlas. Lo hice. Pero en ese momento sentí un vacío muy grande. ¿Y saben qué pasó en ese momento? Empecé a escribir. Empecé a meditar, a leer y a escribir, por supuesto. ¿Y por qué? Porque primero tenía muchas horas libres también en el trabajo, lo cual, y estaba en el medio de la nada muchas veces, entonces no me quedaba otra que meditar. Y en ese momento empecé a escribir y empecé a autoconocerme en profundidad. Y empecé a preguntarme, ¿de dónde carajo viene este vacío y por qué lo siento tanto? ¿Por qué estoy viviendo una vida que siento que no es mía? Y me fui, estuve un año entero allá investigando tortugas marinas, pero también investigando mi cuerpo. Entrenaba un montón, ahí empecé a entrenar, todo el mundo no entrenaba porque las horas de trabajo eran muy exhaustas, iba a caminar quizás 6 horas, 7 horas por seguido por la playa y era muy exhausto el trabajo, pero yo llegaba y me ponía a entrenar, comía bien, empezaba a meditar, empezaba a escribir, empezaba a asesorar a las personas, empezaba a charlar con gente, me juntaba con la gente del barrio, me acuerdo que jugaba partidas de ajedrez con algunas personas ahí del barrio y empecé a conocerme en profundidad, empecé a decir, voy a hacer cosas diferentes por más de que esté en este lugar en el medio del Caribe. Pero como digo, por más de que estés cumpliendo tu sueño, puede que sientas un vacío constante como lo sentía yo en ese momento. Número 5. Otro de los momentos más duros de mi vida fue la ansiedad que viví en 2023. Después de viajar a todo este Costa Rica y Panamá, llegué y pasó más o menos un año y tuve una ansiedad descomunal que no me dejaba ni dormir ni comer correctamente por un mes más o menos, debido a 3 factores. Número 1, había cortado con una pareja. Número 2, había terminado la universidad. Y número 3, me había mudado de casa allá en la ciudad de La Plata. Y todo eso hizo que mi personaje se derrumbara. Tipo, semanas sin comer, sin dormir, diciéndome qué mierda me pasa, me siento raro, tengo pensamientos intrusivos todo el día en la cabeza. Tenía pensamientos todo el tiempo de, sos una mierda, esto no va a pasar bien, te vas a morir. Un montón era ansiedad. En síntesis, fui a un montón de médicos y ninguno me pudo dar una solución. Hasta que dije, por primera vez en mi vida no me voy a escapar con drogas ni con alcohol, me voy a escapar, entre comillas, hacia adentro. Voy a ir hacia adentro, voy a ver verdaderamente qué necesita mi cuerpo y cómo hacerlo. Entonces empecé a escribir más en profundidad, empecé a escribir horas y horas, empecé a reprogramarme, a entender qué carajo pasaba por mi mente. Y bueno, todo eso de a poco fui saliendo de esa ansiedad que duró más o menos un mes y medio y no se la deseo a nadie. Y pude salir gracias a que, bueno, ahí me metí en el mundo del desarrollo personal. Con tanta escritura y con tanto dolor que había sentido, dije, no me queda otra que empezar a cuidar mi cuerpo, empezar a cuidar mi energía, a cuidar mis hábitos. Y ahí me metí en el mundo del desarrollo personal. Número 6, y este es el momento
más culmine de mi vida, cuando me metí en el mundo del desarrollo espiritual. Hace un año que estaba en el mundo del desarrollo personal, ¿no? Hábitos, rutinas, absorbiendo información, viendo podcasts, empecé a hacer contenido también en ese momento. Y en el paso número 6 digamos, de mi vida, me metí en el mundo del desarrollo espiritual. ¿Por qué? Porque me agarró la peor crisis, después de la que dije anteriormente, la peor crisis que te puedes imaginar. Estuve 2 meses, esta vez un poquito más, lleno de ansiedad, lleno de depresión, de pensamientos intrusivos, pensamientos raros, no podía dormir, tenía pesadillas, me levantaba a la noche con pesadillas, gritando, cosas horribles que me sucedieron ese mes. Y ¿por qué? ¿Por qué había sucedido eso? Número uno, me gradué, o sea, me recibí de mi carrera. Entonces, estaba en un momento donde no sabía qué carajo hacer de mi vida, porque claro, todo lo que conocía, que era estudiar y demás, me había dado cuenta de que yo no quería eso, no quería dedicarme a la biología como lo hace todo el mundo, que es a través de investigación, pasantías, becas y demás. Entonces, me agarró tal crisis después de recibirme, y si te recibiste y te pasó eso, bienvenido a este canal, me agarró tal crisis que dije, voy a salir de alguna forma. Eh, y me fui a eventos, me fui a retiros y demás para justamente empezar a conocerme espiritualmente. ¿Pero qué? ¿Qué pasó en esas noches oscuras? En esas noches oscuras después de recibirme, empecé a pedir señales. Empecé a decirle, bueno, si hay algo más en este mundo, que así lo haya, que me diga Dios, que me mande una señal. Y bueno, al día siguiente de esas noches, Dios me mandaba las señales que eran inevitables. Una vuelta me acuerdo que le pedí a Dios una señal, estaba en un estado de mucha ansiedad, pero no se imaginan, chicos, no pueden levantarme de la cama. Estaba en un estado de mucha ansiedad y le pedí, Dios, dame una señal para que yo me dé cuenta de que este es el camino, de crear contenido, de hacer, bueno, de comunicar mi esencia, básicamente. Que yo me había recibido de biólogo y, como les digo, no sabía qué carajo hacer, entonces lo único que voy a hacer era hacer videos. Entonces le pedí a Dios una señal de, che, dame la señal de que me tengo que dedicar a la creación de contenido, al coaching y demás. Y bueno, al día siguiente una amiga me regaló una tarjeta de memoria, literalmente. Tarjeta que hasta hoy conservo. Entonces, esa tarjeta de memoria fue el símbolo de que yo me tenía que dedicar al mundo del crecimiento personal, creación de contenido, y que no estaba errado, simplemente estaba cambiando mi personaje, estructurándome. Pasé de ser un educador, un biólogo científico pura y exclusivamente, a creer en Dios, a creer en cosas espirituales, a meterme en el mundo de la filosofía, de la creación de contenido, y eso no lo hacen muchos. De hecho, creo que soy el único zoólogo de mi facultad que está haciendo lo que hace ahora, literalmente. Entonces, es algo único también esto. Número 7 y último punto. Después de esa gran crisis, que fue hace más o menos un año y medio, empecé a crear contenido mucho más exhaustivamente, empecé a dar mentorías, empecé a ayudar a las personas, empecé a facilitar también eventos, encuentros, retiros, porque me empecé a meter en el mundo de los retiros y los eventos de transformación personal, y me empezó a ir muy bien. Empecé a coordinar retiros, empecé a coordinar eventos, empecé a hacer mis propios eventos, mis propias inmersiones en hielo y un montón de cosas. Hicimos un retiro que se llama Simbiosis, hicimos una marca que se llama Mentalidad de Fénix. Bueno, empecé a hacer mi marca personal debidamente, y ahora justamente me dedico a ayudar a las personas a vivir una vida con claridad, hábitos alineados y amor propio. En un enfoque que integra espiritualidad, que integra biología y neurociencia, y que integra coaching y desarrollo personal. Uní esas tres áreas porque es lo que yo hago y lo que yo amo hacer, y también involucra mi historia pasada, en un proceso que se llama Calma. Calma es un programa de 2 meses que involucra todo esto y te ayuda a vivir esa vida con claridad, hábitos alineados y amor propio. ¿Por qué hago esto? Porque siento que quiero que las personas que estén viendo este video y que miran mi contenido y demás resuenen conmigo y digan, che, loco, estoy listo para vivir una vida con más claridad, estoy listo para vivir una vida con hábitos alineados, estoy listo para vivir otra cosa. Y si estás en un estado en el que yo me encontraba antes, pues bienvenido seas en este momento, bienvenido seas, porque es hermoso ver cómo se transforman las personas. Y yo tuve que pasar un montón de cosas para llegar hasta acá. Hice retiro, formaciones, eventos, invertí miles de dólares, me fui de viaje a Colombia, a Panamá, me fui a México, a un montón de lugares simplemente a formarme, porque esa es mi esencia también, y todo el que me conoce también puede testificar que yo vivo en constante formación, en constante crecimiento. ¿Para qué? Para darle lo mejor a las personas que se suman a mi programa. Así que bueno, si estás atravesando o estuviste atravesando estas cosas en tu vida, o querés crecer más, o querés vivir una vida con mayor claridad, no hace falta que te estés haciendo mierda para pedir ayuda y para hacer esto, simplemente querer vivir una vida más coherente y más alineada. Acá abajo te voy a dejar un link para que puedas justamente ver mi página web, ver un poco lo que hago. Hay un video de 3 4 minutos que te lo cuenta, y después puedas agendar, si querés, una llamada 100% gratuita. Si te quedaste hasta el final del video, tenés esa sorpresa: poder agendar una llamada 100% gratuita. Así que muchas gracias por mirarme y nos vemos en el próximo video.